Bien, pues vamos a continuar con este trabajo relacionado con dinámica aplicada y esta ocasión voy a platicarles continuar con el tema del campo central. Y me había quedado en la parte del potencial efectivo. La vez pasada pues hablamos acerca de lo que era la masa reducida y lo que eran las órbitas. Y bueno, vamos a platicar aquí un poco acerca del potencial efectivo. Bien, en la mayoría de las expresiones que se mostraron del campo central, incluyen este radical. Cuando nosotros, me voy a regresar tantito, cuando nosotros calculamos el valor de la energía o el lagrangiano, fíjense, cuando metemos el lagrangiano, pues entonces tenemos este término de la energía potencial. Y cuando hacemos el cálculo de la energía y calculamos o de aquí despejamos la R punto, nos aparece pues este radical. Si quiero calcular el tiempo para calcular la órbita para poder obtener a R como función del tiempo, o en este caso a T como función de R, entonces me aparece este radical. Y aquí lo tenemos nuevamente, ¿no? Entonces este es el radical que va a estar apareciendo constantemente dentro de las expresiones que tenemos que integrar. Y entonces, bueno, incluyen esta expresión donde tenemos el cálculo, o más bien el valor de la energía mecánica total. El valor del potencial, ya les comentaba, aquí podemos meter una gran cantidad de potenciales y bueno, este término que incluye pues justamente ya una de las propiedades dinámicas que vimos que se conserva, que es el momento angular, ¿no? Entonces, 1.52 pues justamente me está dando un radical importante. Dice, donde desde luego lo que se encuentra dentro del radical, pues unidades de energía. Evidentemente, aquí tengo unidades de energía. El potencial de interacción entre las dos masas o entre las dos partículas que yo tengo también debe tener, pues es una energía potencial, también debe tener unidades de energía. Y este último término también debe de tener unidades de energía, ¿sí? Ahora, este último término, en el fondo, si ustedes lo analizan bien, pues es prácticamente la energía cinética, ¿verdad? Un medio de la masa reducida por la distancia al cuadrado por teta punto al cuadrado. Si de aquí nosotros lo igualamos con este término, fíjense, P de teta al cuadrado sobre 2 mu por R cuadrada. Entonces, si yo despejo de aquí teta punto, pues prácticamente lo que tendría es esta expresión, ¿no? Entonces, este término que está aquí, pues en el fondo, si sustituimos lo que vale P de teta, pues obtendríamos justamente esta expresión que correspondería desde luego a la energía cinética. Entonces, este término como este término tienen unidades de energía cinética. Bien, y entonces podemos asociar este término que aparece aquí a una magnitud, y esa magnitud la podríamos tratar como una especie de energía potencial. Depende de la distancia o del recíproco de la distancia al cuadrado. No es precisamente la energía potencial. El término de energía potencial se encuentra aquí, pero lo podemos ver como una energía potencial y les ponemos el subíndice C, que implicaría que esta energía potencial es una energía potencial centrífuga, así es como se le ha denominado, ¿no? Entonces, esta sería la energía potencial centrífuga y depende del recíproco de la distancia entre las dos partículas al cuadrado. Por lo tanto, si también consideramos que este término corresponde a una energía potencial y esta energía potencial es una energía potencial centrífuga, luego entonces, si yo conozco el potencial y le calculo menos el gradiente del potencial, lo que yo podría obtener tendría que ser una fuerza si considero además
que este potencial también es un potencial conservativo, ¿verdad? O en su defecto, si la fuerza es una fuerza conservativa. Entonces, bajo esta suposición, pues, y conociendo la dependencia que tiene en R, sabemos que P de θ es constante, sabemos que μ es constante dada las dos partículas y sus masas, entonces la masa reducida debiera ser constante, y entonces la única dependencia que tiene U de C, pues es evidentemente en R, por lo tanto eso haría que este término fuera dependiente solamente de la posición, o en su defecto, de la distancia que hay entre centro de una molécula y el centro de la otra molécula o partícula. Entonces, debido a que solamente tiene una dependencia en R, puedo suponer que es un potencial conservativo, y al calcular el gradiente del potencial con un signo negativo, entonces me daría, y aquí calculamos en la derivada parcial o menos el gradiente del potencial, conozco el potencial, calculo su gradiente solamente tiene dependencia en R, entonces al calcular la parcial con respecto a R, lo que obtengo es justamente en 1.57 la fuerza, y esta fuerza se conoce como fuerza centrífuga porque depende del potencial centrífugo. Ahora bien, no es que exista una fuerza centrífuga como tal. Tiene un nombre asociado, pero tal vez ese nombre es desafortunado, pero pues debido a que es el nombre que se le ha asignado, pues así nosotros lo consideramos todavía, ¿no? Como una fuerza centrífuga. Y esta fuerza centrífuga depende como el recíproco de la distancia al cubo, ¿sí? Bien, entonces que al sustituir el valor de θ, si yo sustituyo el valor de θ, pues lo que obtengo es que esta fuerza centrífuga, al colocar P de θ aquí, se cancelan las cosas y me queda μ, R y θ punto. Entonces, muy bien. Esta sería la forma tradicional, la forma más estandarizada del potencial centrífugo, ¿no? O de la fuerza centrífuga. Es la masa por la distancia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, por eso se considera como una fuerza centrífuga. Acuérdense que la fuerza centrípeta es exactamente igual, o sea, es precisamente en el caso de un movimiento circular, sería el valor de la masa, sería el valor del radio y sería el valor de la frecuencia angular o velocidad angular al cuadrado. Omega cuadrada por R me da justamente ¿quién? La aceleración centrípeta. Ahora, el hecho de que sea centrípeta es que aquí debería de haber un signo negativo porque estaría apuntando hacia el centro del círculo. El hecho de que se le ha llamado fuerza centrífuga tiene que ver con que aquí no aparece un signo negativo, sino que aparece precisamente un signo positivo. Por lo tanto, esta fuerza estaría apuntando hacia afuera de la trayectoria que pueda describir el vector de posición en su movimiento angular. Por eso es que se le ha llamado fuerza centrífuga, pero no porque realmente exista como tal una fuerza centrífuga. Muy bien, entonces es claro también, precisamente por eso, en realidad este término lo estamos asociando a una energía potencial, pero en realidad este término que aparece aquí no es una energía potencial, ya lo dijimos, en realidad corresponde al término de energía cinética, que aparece por allí, ¿no? Entonces, bien, no es una fuerza en el sentido estricto de las leyes de Newton, ¿sí? Lo que normalmente conocemos como fuerza centrífuga, o lo que a la gente generalmente le llama la fuerza centrífuga, es realmente un efecto del movimiento de un objeto en un sistema de referencia no inercial.
Para que nos quede bastante claro esto, lo podríamos imaginar como el caso de una persona que va sentada en un automóvil junto a un conductor en el asiento del copiloto, y esta persona no sabe qué es lo que va a hacer el piloto. Simplemente va sentado, y vamos a suponer que esta persona no tiene puesta el cinturón de seguridad, y vamos a suponer que el piloto va manejando a una velocidad de 120 kilómetros por hora sobre una línea recta. Y de repente, así de la nada, da un volantazo. Vamos a poner que un volantazo hacia la izquierda. Y entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al copiloto? Que no sabía que iba a dar ese volantazo el conductor, y que además no trae puesto el cinturón de seguridad. Y entonces, lo que va a ocurrir es que el copiloto, su masa va a tender a continuar en el movimiento de línea recta que tenía. Eso es lo que va a ocurrir, a que intentar seguir en ese movimiento de línea recta que llevaba con esa velocidad de 120 kilómetros por hora. Pero el carro dio una vuelta, y entonces, como el conductor se mueve para allá y el carro se mueve para acá, el efecto que nosotros observamos cuando estamos montados en el sistema de referencia al momento que da el volantazo el conductor, en esa curva que describe, se convierte el automóvil, el interior del automóvil y el automóvil mismo, en un sistema de referencia no inercial. Y por lo tanto, el efecto que nosotros observaríamos es que la persona se pegaría al cristal, a la ventanilla de su mano derecha, y todo su cuerpo quedaría prácticamente embarrado en la ventanilla. Y entonces no hay ninguna fuerza que lo esté aventando, que lo esté empujando hacia la ventanilla. Nadie, no existe absolutamente nadie que lo esté empujando, que le esté proporcionando un impulso o que lo esté aventando, sino es simplemente el efecto inercial de que el cuerpo tiende a seguir en la línea que llevaba, y de repente se encuentra precisamente con algo que le impide continuar con ese movimiento en el interior del mismo automóvil, ¿verdad? Entonces, diría cualquiera que sintió el efecto de la fuerza centrífuga y por eso intentó fugarse de la trayectoria que llevaba el automóvil. Pero esa explicación no es correcta. La explicación correcta precisamente es lo que ya comenté. El cuerpo tenía la inercia de continuar en la línea recta, pero al cambiar precisamente la trayectoria del automóvil bruscamente, el automóvil se convierte en un sistema de referencia no inercial. Y al ser un sistema de referencia no inercial, las leyes de Newton no tienen validez en ese instante, en ese sistema de referencia. Por lo tanto, hablar de fuerzas en un sistema de referencia no inercial sería verdaderamente incorrecto desde el punto de vista teórico. Entonces, precisamente por eso les comento, no existe una fuerza centrífuga como tal desde el punto de vista de las leyes de Newton. Por eso aquí apuntamos, ¿verdad? Es importante aclarar que no es en sí una fuerza en el sentido de las leyes de Newton, porque el sistema se convierte en un sistema de referencia no inercial, para hablar tal vez de una posible fuerza centrífuga. Bien, aclarado lo anterior, vamos a continuar, ¿no? Ahora sí podemos entonces ver que el último término en 1.52, donde tenemos 1.52, aquí lo tenemos. Entonces este último término en 1.52 lo podríamos entonces escribir como un potencial, lo podemos asignar como un potencial o asociarlo como un potencial. Y entonces, si tenemos este término que es un potencial y tenemos este otro término que es un potencial, entonces la operación completa la podemos nosotros asociar a como si fuera un potencial efectivo, ¿sí?
Y entonces podríamos nosotros decir que esta expresión, ¿sí? Puedo factorizar el signo negativo aquí para que entonces me quede la suma de los dos potenciales. El potencial de interacción entre las partículas y el potencial centrífugo que hemos obtenido. La suma de ambos me va a dar un nuevo potencial que le vamos a llamar un potencial efectivo. Este potencial es ficticio, no es real, debido a que este término en realidad no corresponde propiamente a un potencial. Entonces, por eso decimos que BDR, que es la suma de estos dos, no es propiamente un potencial y por eso es un potencial ficticio, ¿no? Ahora bien, para el caso general en que el potencial genera una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Que sería el caso pues clásico de astronómico que tiene que ver precisamente con la fuerza de interacción entre por ejemplo el Sol y los planetas, o la Tierra y la Luna, o el Sol y los cometas, las estrellas. Entonces sabemos que la fuerza de interacción debiera ser igual a K, que es una constante K, que tiene que ver desde el punto de vista gravitacional con la gravedad, la constante de gravitación universal, la masa de uno de los planetas y la masa del otro de los planetas. Entonces, pero finalmente pues es una constante dividida entre la distancia de separación entre los centros de cada una de las partículas, y esto va elevado al cuadrado. Esta sería la fuerza de interacción. Por lo tanto, al calcular la fuerza de interacción tendríamos un potencial de interacción. Y entonces podríamos nosotros escribir un potencial centrífugo, y entonces podríamos obtener una expresión del potencial de interacción y del potencial centrífugo. Por lo tanto, me daría el potencial efectivo. Y entonces aquí graficamos nosotros, fíjense, vamos a ejecutar esto para que lo vayan viendo. Aquí esta pues es la manera en la que nosotros hemos definido las cosas. Como les digo, es el potencial, la fuerza. Este es el potencial, que sería la integral de esta expresión, que me daría justamente este potencial. Y este es el potencial centrífugo, que es justamente el término que yo tengo aquí, ¿sí? Aquí le he llamado P en lugar de P de teta. Mu y R son los mismos, y bueno, aquí tengo la suma de este potencial más este otro potencial, que sería que me daría justamente el potencial ficticio, que sería BDR, que es el que conocemos como potencial efectivo. Muy bien, ahora vamos a evaluar este potencial efectivo, y lo vamos a evaluar con una constante K igual a 1, una masa reducida de 1.2 y un valor de momento angular de 0.1, momento en teta de 0.1. Y también vamos a graficar el potencial centrífugo con los mismos valores, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo la misma K. Voy a graficar el potencial efectivo, ¿sí? Ahora hago una reducción en K, ¿sí? Para que vean cómo funciona, y simplemente voy a graficar de 0 a 2 NR, ¿no? Entonces, las primeras dos gráficas tendrían que ver con tendría que ser, la primera gráfica es justamente la gráfica de color azul, ¿sí? La segunda gráfica, que sería el potencial centrífugo, es la de puntitos, que es justamente la que aparece aquí, la de puntitos, si se alcanza a ver aquí los puntitos, ¿no? ¿Sí? La tercera gráfica, que es la de cuando cambiamos a 0.5 la constante K, mantenemos igual la mu, pero también cambiamos el valor del momento en teta, y entonces corresponde a las dos que están aquí, ¿sí? Son las dos curvas que están en líneas cortadas, que son dashed. Entonces son estas dos, ¿no? Entonces pues ahí las tenemos cuando graficamos aquí los potenciales efectivos, pues ahí aparecen, ¿verdad?
Entonces ahí pueden ver ustedes, pues bueno, el cambio que se va haciendo, ¿no? Entonces fíjense, aquí podemos jugar un poquito más y entonces aquí yo lo que voy a graficar es justamente el potencial efectivo, ¿sí? Aquí tengo prácticamente 2 veces el potencial efectivo. Aquí solamente lo tengo sumando y aquí lo tengo, aquí tengo, fíjense, la primera gráfica va a ser el potencial efectivo. La segunda gráfica va a ser el potencial de interacción entre los centros de las partículas. Y la tercera gráfica va a ser justamente el potencial centrífugo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo, pues es, además de que le digo que me grafique con la orden plot, que me grafique estos 3 potenciales y que me los grafique en R que va de 0 a 2, aquí le estoy diciendo que el primero me lo ponga, es decir, este primer potencial me lo va a poner con una línea gruesa. El segundo potencial que corresponde a me lo va a poner en línea punteada y el tercer potencial que correspondería a me lo va a poner en una línea a trazos. El intervalo en el rango va a ser de menos 10 a 10. Le va a poner su cuadrito y le va a poner los nombres, ¿no? En X estoy graficando R y en Y estoy graficando los 3 potenciales, el potencial normal, el potencial efectivo y el potencial centrífugo, ¿sí? Ahora le estoy poniendo la instrucción manipulate, ¿sí? Aquí abro la instrucción manipulate y acá cierro la instrucción manipulate y entonces aquí le estoy diciendo, bueno, K, el valor de K que aparece aquí, muévelo entre 0.1 y 0.3. Son los valores que yo le estoy dando. El valor de mu que aparece aquí lo voy a manejar entre 0.01 y 0.5. Y el valor de P, que es otra de las constantes, lo voy a manejar entre 0.01 y 0.1. Son los posibles valores, ¿no? Entonces ejecutamos esta instrucción y entonces ahí me ofrece el resultado. Y entonces yo puedo ir moviendo, fíjense cómo puedo ir moviendo el valor de K y vean lo que le va pasando a los potenciales al ir moviendo el valor de K. Si muevo el valor de mu, fíjense lo que ocurre con los potenciales. Y si muevo el valor de P, fíjense lo que ocurre con los potenciales. ¿Sí? Lo voy a llevar a esta expresión, para que ustedes lo observen, ¿no? Entonces, les estaba diciendo, este potencial que es en el fondo el potencial efectivo es este potencial que aparece aquí. Este sería mi potencial efectivo, ¿sí? Este potencial efectivo se divide en 2 partes muy interesantes, ¿sí? Voy a ponerlo un poquito más, más para acá. Y lo voy a hacer un poquito más para acá. Entonces, ahí podemos ver las 2 partes. Aquí tenemos un mínimo. Este mínimo que aparece aquí es donde cambia precisamente, o sea, es el valor más pequeño que pueda tener el potencial. Y entonces, anterior a este valor se dice que esta es la parte repulsiva del potencial, antes del valor mínimo. De 0 al valor mínimo tenemos la parte repulsiva del potencial. Y del valor mínimo, en este caso, pues hasta infinito, el eje de las X se convierte en una asíntota para el potencial, porque cuando tienda a infinito, esta curva se va a ir pegando, se va a ir acercando, se va a ir pegando muchísimo al 0. Hasta infinito vale 0. Eso tiene que ver con la forma del potencial. Fíjense, cuando R vale infinito, pues este término tiende a 0. Cuando R vale 0, este término que le pasa, pues este término se va y se va a infinito, ¿verdad? Entonces, es decir, el eje de las Y o el eje de las ordenadas se convierte también en una asíntota para el potencial, ¿no? Entonces, de aquí para atrás tenemos la parte repulsiva y de aquí para adelante tenemos la parte atractiva del potencial. Entonces, cuando estamos a una cierta distancia, vamos a tener que se está atrayendo a la partícula.
se están atrayendo entre ellas. Llega hasta el mínimo del potencial y a partir del mínimo de potencial, conforme se vaya acercando más los centros de las partículas, entonces en lugar de ser una fuerza de carácter atractiva, va a ser una fuerza de carácter repulsiva, y entonces lo que vamos a observar es que se van a comenzar a alejar, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos, les decía que la línea punteada corresponde al potencial de interacción, y entonces acá tenemos al potencial de interacción. Solamente el potencial de interacción, fíjese, me está dando solamente el potencial de interacción, prácticamente la rama atractiva de mi potencial efectivo, ¿sí? Y si yo veo el potencial centrífugo, fíjense que el potencial centrífugo viene desde infinito, que me estaría dando prácticamente la rama ¿de quién? Del potencial, o más bien de la rama de la parte atractiva. ¿Sí? Entonces, por eso es importante asignar este término que tenemos nosotros aquí, porque precisamente este término se convierte en un término repulsivo, por eso es que es centrífugo, y este término se convierte prácticamente en un término atractivo, ¿verdad? Claro, eso va a depender también pues del juego que tengamos nosotros aquí, ¿verdad? Porque fíjense, así como lo teníamos, pues entonces si yo me muevo aquí y me muevo hasta acá, ¿sí? Para el valor de la mu, pues prácticamente, fíjense, la parte atractiva es prácticamente nula, ¿sí? De hecho, el potencial no tiene un mínimo porque se acerca y tiende al, podríamos, en lugar de graficar hasta 2, voy a graficar hasta 0.5, nada más para que lo vean. Sí, sí. Ahí está, fíjense, hasta 0.5 prácticamente en los valores que nosotros le dábamos. Sí que lo teníamos más o menos así, ¿no? Sí. Prácticamente pues cruza el eje de las X, pero luego se vuelve nuevamente a pegar a 0, ¿verdad? Entonces prácticamente un valor mínimo pues no tiene, ¿verdad? Solamente ese valor mínimo, ahora fíjense si lo voy haciendo así, pues ya prácticamente no, o sea, sí vuelve a cruzar obviamente más por allá, pero no podemos definir un valor mínimo. Entonces, esto va a depender justamente pues de cómo se vayan acomodando los posibles valores. Ahí tenemos un posible valor en donde tenemos justamente este mínimo de potencial. Y este mínimo de potencial es muy interesante porque mientras yo tenga un valor de la energía como el que estoy manteniendo ahorita aquí, pues esto me generará curvas que no son cerradas. Y estos son precisamente las interacciones que tienen los cometas. Aquellos cometas, pues no como el Halley, que ese sí nos visita cada determinado tiempo, pero hay cometas o las famosas estrellas fugaces que como no tienen en la interacción un mínimo de potencial, entonces simplemente se ven en un tiempo, se ven que pasan cerca, pero evidentemente se van hacia el infinito y ya no regresan. Entonces la curva que describen, la trayectoria que describen es una trayectoria abierta completamente y no es cerrada. Sin embargo, cuando tenemos un potencial como el que les estaba dibujando, como el que les estaba presentando hace unos momentos, al tener un mínimo de potencial, podemos tener ciertos valores de la energía. Y estos ciertos valores, por ejemplo, si tengo un valor de la energía que es meramente positivo, por ejemplo, 5, ¿sí? Entonces viene, toca aquí, alcanza una cierta distancia mínima entre los dos centros y se vuelve a ir con una curva completamente cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Cuando tengo un valor de la energía, por ejemplo, entre estos dos, aquí yo puedo tener dos valores, un valor mínimo que sería este de acá y un valor máximo este de aquí, o por ejemplo aquí en el pozo de potencial, por eso le llamo el pozo de potencial. Al tener yo un valor mínimo, por ejemplo, un valor de la energía, por ejemplo, que fuera -5, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es una trayectoria de ida y venida entre el R mínimo y el R máximo,
que es justo lo que ocurre en una trayectoria cerrada, y entonces se empieza a mover en una forma elíptica. Si yo aumento el valor de la energía y el valor de la energía lo tomo por acá, pues muy cercano, en donde estoy fuera del pozo de potencial, pues prácticamente solamente tendría yo un valor, y el valor que tengo me hace tener una trayectoria cerrada, pero además esta trayectoria, además de ser cerrada, es probablemente una trayectoria completamente circular. Cuando estoy metido en el pozo, es muy probable que la trayectoria no sea circular, sino que sea una trayectoria elíptica. Bueno, aquí yo le puse valores arbitrarios. Ustedes pueden jugar con ellos, con esos valores, y le pueden ampliar el rango si ustedes quieren, y entonces pues ahí se los dejo para que ustedes vayan jugando, ¿no? Aquí tenemos precisamente, fíjense, otra gráfica. Aquí la hacemos un poquito más pues más interesante esta gráfica, porque además de que me permite mover los parámetros, ¿sí? Y me permite ver, aquí nada más estoy viendo un solo potencial, que sería el potencial efectivo. Aquí lo voy teniendo, ahí está el potencial efectivo, ¿sí? Entonces fíjense que también me permite mover el punto para que yo pueda ir midiendo cuánto vale el potencial efectivo tanto en la R como en el valor del potencial. Fíjense, si alcanzan a ver el puntito anaranjado que se ve aquí, conforme yo voy moviendo, estoy localizando el punto, y entonces ahí me va dando los valores. Este sería el valor de R y este sería el valor de U de R, ¿sí? Ahí lo podemos ir viendo. Y entonces pues ahí me va dando ciertos valores. Si por ejemplo ahí tengo un valor de menos 6.79, que sería el mínimo del potencial, y entonces pues ahí están mis valores, ¿no? Entonces, bien. Aquí está la explicación que yo les daba, ¿no? Si representa la energía total como en la gráfica, igual a una constante, se identifican tres regiones. Cuando tenemos una región con E mayor que 0, una región con E menor que 0 y una región con E que es mayor que E es menor que 0 pero mayor que U mínimo, y una tercera región donde E tendría que ser E menor que U de R mínima. Esta región no es una región física, esta es una región netamente matemática, puede ser encontrada, pero como estamos por debajo del mínimo del potencial, entonces las soluciones que podamos encontrar van a estar siempre en el plano complejo. No van a ser soluciones reales, van a ser soluciones imaginarias. Entonces carecen evidentemente de significado físico, ¿no? Entonces, si estamos en la región A, el movimiento no será confinado. La partícula se dirige hacia el centro de fuerzas en R igual a 0, desde el infinito hasta que choca con la barrera de potencial en el punto de inversión. Ahí cambia y bota para atrás, creciendo R indefinidamente a la altura de B de R hasta localizar el valor de la energía constante, será su energía cinética. Entonces, es precisamente lo que les decía, no se cierra la trayectoria, está allí, se ve y alcanza su valor mínimo de distancias entre los centros de las partículas, y después se va y jamás se vuelve a ver. Esto ocurre cuando estamos en la región de E mayor que 0. Cuando estamos en la región B, dice el movimiento será confinado. La partícula de tal confinamiento ocurre entre R de A y R de B, que es justamente estas R's que yo le estoy poniendo. Por ejemplo, ahí tendríamos una R que sería la R máxima, y aquí así tendríamos una R que sería la R mínima, sí, que estaría evidentemente de este lado, ¿no? Entonces esa R máxima y esa R mínima, entre esos dos valores ocurre la energía y está oscilando el valor de la trayectoria que ocurra allí. Entonces por eso se dice que la partícula se encuentra confinada entre estos valores, ¿va? Y entonces esos dos valores corresponden a los puntos de inversión y son las llamadas distancias absidales de la órbita. Entonces viene desde el infinito hasta que choca con la barrera de potencial en el punto de inversión R igual a 1, bota hacia atrás creciendo indefinidamente, y la altura B de R hasta localizar el valor de la energía constante será su energía cinética, ¿sí?
Bien, el caso C, ¿sí? El valor del vector de posición se limita a un único valor, lo que producirá que R puntos igual a 0 para todo instante. Este sería más bien el caso cuando sería exactamente igual a una R mínima, ¿sí? Y entonces en todo momento la órbita sería completamente circular, es decir, cuando justamente nos encontremos en el valor de la R mínima, es decir, allí. Solamente tenemos una posibilidad y la posibilidad es que esto se convierta en una órbita completamente circular. Ahora bien, dice, desde luego para valores C inferiores al potencial de R mínimo, estos no producirán movimientos reales. Estos solamente son útiles si se indicara que R punto al cuadrado tiene que ser siempre negativa o menor que 0, ¿no? Y entonces, como les decía, producirán soluciones en el plano complejo. Muy bien, pues bueno, aquí tenemos ya lo relacionado con el potencial efectivo. Espero que haya quedado claro lo que hemos revisado en esta parte, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar con con el movimiento planetario. Y bueno, vamos a cambiar nosotros o vamos a proponer utilizar la fuerza, que sería la fuerza que les he dicho que es la constante K entre el recíproco de la distancia al cuadrado, y sabemos que esta fuerza pues es negativa, ¿no? Entonces es una fuerza atractiva, ¿sí? Podemos calcular el potencial y al calcular el potencial pues obtendríamos evidentemente que el potencial es K entre R, que fue lo que ya utilizamos nosotros para el cálculo del potencial efectivo aquí arriba, ¿no? Entonces, si queremos calcular de teta, pues entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular la expresión que teníamos anteriormente, que sería la expresión 1.51, ahí ustedes la revisan, y entonces ya conocemos nosotros el valor del potencial, entonces simplemente sustituimos el valor del potencial. Ahora sí, evidentemente necesito un valor de la energía, pero se lo puedo asignar, y entonces pues al calcular la integral de en teta tendría yo de teta, ¿verdad? Y entonces se propone hacer un cambio de variable, y este cambio de variable implicaría que en lugar de trabajar con la variable R, trabajaría yo con la variable U entre R. Y entonces, bajo esas condiciones, pues entonces mi expresión se convierte en esta ecuación 1.64, que estaría ya en términos de U. Y evidentemente ya no tendría yo que integrar desde R mínimo hasta R máximo, sino del recíproco de R mínimo hasta el recíproco de R máximo, ¿verdad? Entonces, en principio, la ecuación 1.64, ¿sí?, se puede resolver. En principio. Aquí los libros dicen, bueno, pues si ustedes resuelven esta ecuación, pum, y les escupen el resultado y ni siquiera les dicen cómo resolverla. Y entonces resolver esta ecuación no es nada sencillo. Hay un mundo de álgebra atrás de ello. Entonces, lo pueden intentar resolver con matemática, pero tampoco les va a dar el resultado que generalmente viene en los libros, ¿no? Entonces, pues lo que hacen los libros es darle la vuelta, pero no nos dicen que le van a dar la vuelta. Y entonces, pues es lo que vamos a hacer nosotros, darle la vuelta para no resolver justamente la integral, que en principio debiera de poder resolverse porque ya depende solamente de valores constantes, que son justamente los que aparecen aquí, mu, k, p de teta, e, son valores constantes y depende evidentemente de las variables U que tenemos aquí. Entonces todavía pues, hay que trabajar aquí un poco la expresión para llevarla a una expresión adecuada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer pues, es que le vamos a dar la vuelta y lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de movimiento que obtuvimos anteriormente por Euler-Lagrange. Esa ecuación se las vuelvo a poner, acá está. La ecuación de movimiento aquí tenemos, ¿no? Aquí está nuestro lagrangiano, nuestra ecuación de movimiento para R. Aquí tenemos el lagrangiano y entonces obtenemos justamente esta ecuación. Obtenemos esta y entonces acuérdense que aquí hicimos precisamente el cambio de variable. Acá está, hicimos el cambio de variable de U igual a 1 entre R. Aquí está todo el desarrollo que ya lo expliqué en la sesión anterior y entonces obtenemos precisamente esta ecuación de movimiento que es la ecuación 1.49.
Esta ecuación de movimiento pues es muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque aunque aquí tengo la dependencia en teta, y obviamente voy a cambiar esto por U, y aquí voy a colocar lo que vale la fuerza, que ya sé lo que vale la fuerza, que es lo que vamos a hacer acá más adelante. Fíjense, aquí tengo yo mi ecuación, esta es mi ecuación, así tal cual la tengo, la ecuación 1.49, y entonces lo único que hago es sustituir 1 entre R como U, y entonces me queda la segunda derivada de U. Este 1 entre R es U, me queda esto, y de este lado, sí, pues sustituyo el valor de la fuerza. Aquí pongo K entre R cuadrada, pero acuérdense que mi fuerza es negativa. Es decir, es una fuerza de carácter atractivo. Entonces es este signo que aparece aquí con este signo que aparece acá. Entonces me queda precisamente esta expresión. Ahora, si nosotros observamos bien esta expresión, pues esta expresión se parece muchísimo, pero no es la misma. Se parece porque aquí yo tengo una derivada con respecto a teta. Pero la ecuación del oscilador armónico, pues la conocemos. ¿Y cuál es la ecuación del oscilador armónico? Pues es precisamente la segunda derivada ¿de quién? De teta con respecto al tiempo al cuadrado, más teta igual a 0. Omega por teta, una constante, ¿no? Omega por teta igual a 0. Aquí nosotros tenemos exactamente algo muy, pero muy similar. La única diferencia es que aquí no va acompañada de omega y que aquí no es homogéneo. Pero aunque no sea homogéneo, está igualado a un valor constante. Es decir, mu, k y p de teta son valores constantes. Y si ustedes se acuerdan de sus cursos de ecuaciones diferenciales, pues entonces la solución de una ecuación como esta, pues es precisamente la solución de la homogénea, que ya la conocemos porque se parece a la ecuación de un oscilador armónico, más la constante. Y que es justamente el resultado que nosotros imponemos en el caso de U. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es esa. U es la que estoy resolviendo. En este caso es derivada de teta, entonces U tiene que tener una amplitud por el coseno de teta menos teta 0, ¿sí? Si aquí hubiera multiplicado por alguna frecuencia, tendría que estar la frecuencia por teta menos teta 0, o la frecuencia de todo esto, ¿sí? Más el valor de ¿quién? Pues el valor de la constante. ¿Sí? Y entonces 1.67 pues es justamente la solución de la ecuación 1.66. Ahora, ya esta es la solución para U, pero yo no quiero la solución para U, yo quisiera la solución para R. Y yo sé que U es igual a 1 entre R, pues simplemente sustituyo 1 entre R, me queda coseno de teta menos teta 0, por lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es justamente identificar el valor de la constante, el valor de la constante y el valor de del término que aparece acá. Acuérdense que estos valores, tanto la constante A como la constante teta 0, tendrían que ser son constantes de integración, pero están relacionadas con los condiciones iniciales. En este caso yo no he manejado todavía condiciones iniciales, por eso es que tenemos los términos de estas constantes, pero quisiéramos de alguna manera conocerlos, ¿no? Entonces son constantes de integración, tanto A, que sabemos que podría ser la amplitud de una especie de oscilación, porque esta se convierte en un oscilador, ¿sí? Y bueno, esta tendría que estar asociada con la velocidad inicial que le proporcionemos, ¿no? Entonces las constantes A y teta 0 son determinadas de las condiciones iniciales y de la posición inicial de la partícula. Muy bien, entonces podemos escribir, ¿sí?, que 1 entre R, que sería este término, debe ser exactamente igual, ¿sí? Aquí yo puedo factorizar de esta expresión, yo factorizo el término mu k por teta 0, aquí está factorizado, y entonces
como este término no lo tiene, pues tengo que multiplicar por el recíproco. Por eso multiplico por P de teta al cuadrado entre mu de K, que es el recíproco, y aquí me debería quedar 1 porque estoy factorizando este término. Y entonces tengo este término. Ahora, este término que aparece aquí entre paréntesis, pues lo vamos a despejar. Despejamos el término, esta P de teta al cuadrado pasa de este lado. Esta mu de K debería de pasar dividiendo, pero la voy a dejar así momentáneamente. Y luego todo esto va dividiendo sobre R. ¿Sí? Y entonces me queda pues el término que yo tengo aquí, que es 1 más A por P de teta al cuadrado mu de K coseno de teta. Muy bien, lo hemos puesto de esta manera porque de esta manera podemos identificar que esto ya es la solución precisamente en teta y en R. Y entonces nosotros sabemos que la solución para una elipse o para una cónica, la solución de una cónica, la podemos escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Puedo escribir alfa, ¿sí? Entre R debe ser igual a 1 más epsilon multiplicado por el coseno de teta. Y si ustedes observan la ecuación 1.71, en donde prácticamente lo único que hicimos fue establecer la solución, ponerlo en términos de R, factorizar el término mu de K P de teta y despejarlo, al escribirlo de esta manera, lo hemos escrito de esta forma. Por lo tanto, entonces podemos asociar y podemos asignar precisamente a que P cuadrada de teta entre mu de K es alfa y A por P de teta al cuadrado sobre mu de K es epsilon. Y entonces hemos escogido también aquí en este caso, pues que la condición inicial testa 0 que aparece aquí tendría que ser 0. Esto es decir, pues es la posición inicial angular, ¿sí? Entonces estaríamos iniciando a partir de un 0, ¿no? Ahora, pero A sí debe de tener algún significado físico, ¿no? Y tendría que ser determinada del hecho de que la trayectoria de la cónica estará restringida a un valor de energía. E se encuentra entre el valor mínimo, ¿sí? Y es menor que 0. Es decir, estamos en el caso que yo les platicaba, en el caso del potencial efectivo, nos encontramos precisamente en el caso del pozo de potencial, donde tiene un valor menor que 0, pero mayor estrictamente que ¿quién? Que la R mínima del potencial o el valor de la energía mínimo del potencial. Muy bien, entonces en esas condiciones, pues entonces podemos nosotros igualar. Entonces la alfa ya la encontramos y la epsilon ya la encontramos, ¿verdad? Ahora, entonces bajo esas condiciones podemos escribir 1 entre R es igual a mu de K por P de teta al cuadrado más A, ¿sí? 1.69 es esta ecuación. 1.69 es esta ecuación, y lo que estaríamos diciendo aquí en el caso de esta ecuación es que estaríamos diciendo que el coseno de teta vale 1, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones podemos escribir esto, y de aquí podríamos nosotros suponer que el valor de la A es exactamente igual a la raíz cuadrada de lo que aparece allí. ¿Sí? Este término lo tenemos aquí, y aquí tenemos que la A, pues evidentemente tendría que estar determinado por este valor donde tenemos el valor de la energía, ¿no? ¿Sí? Y de aquí podríamos despejar cuánto vale nuestro valor de A, ¿sí? Entonces, como estaríamos asociando, desde luego que la A
equivale a este término. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? ¿Sí? Y al hacer el álgebra correspondiente, pues entonces lo que habríamos obtenido es justamente el valor de la A, que sustituyendo este resultado de la A en 1.73 lo tenemos aquí, entonces podemos escribir cuánto vale la épsilon. Ahora bien, los valores de la épsilon y la alfa son los llamados excentricidad y el lado recto de la cónica. Son los valores que tenemos, ¿no? Entonces, la excentricidad, pues lo que me está diciendo es que tan alargada está la elipse de la trayectoria que se está moviendo, y obviamente el lado recto de la cónica, pues me dice qué tan amplia o qué tan larga puede ser la cónica, ¿no? Entonces, de esta manera podemos encontrar ya el valor de la excentricidad y el valor de la alfa, que ya lo habíamos asignado acá, y que tendrían ya un sentido físico, porque fíjense de qué depende la alfa. La alfa depende del momento angular al cuadrado, de la masa reducida y del valor de la constante, que por ahí también está metida por ahí la masa, ¿no? Y la excentricidad está en términos de pues también todas las constantes, ¿no? Sería el momento angular, el valor de la energía mecánica que se conserva y el valor de la constante de la fuerza y el valor de la masa reducida. Entonces, la excentricidad pues tiene mucho sentido físico cuando ya lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Entonces, esta es la manera de calcular y de haberle dado la vuelta pues a la integral, ¿sí? Entonces el valor mínimo de R corresponde al valor máximo del coseno de teta, o sea, teta igual a 0, por lo que al haber hecho 0 la constante de integración, se habrá de medir teta a partir de R mínimo de posición, que recibe el nombre de pericentro, y el apocentro es el R máximo. Los puntos de inversión son llamados de manera general áspides, ¿sí? Las órbitas quedan clasificadas según los valores de la excentricidad y desde luego el valor de la energía, de acuerdo con la siguiente tabla. Y bien, aquí tenemos la tabla, tenemos una excentricidad mayor que 1, excentricidad igual a 1, excentricidad entre 0 y 1, excentricidad igual a 0, excentricidad menor que 0. Para excentricidades mayores que 1 tendremos unas hipérbolas, excentricidad igual a 1 tendremos parábolas. En ambos casos tenemos que la energía es mayor o igual a 0. Para la excentricidad entre 0 y 1 tendremos que nos encontramos en el pozo de potencial y siempre tendremos una elipse. Para la excentricidad igual a 0 estamos justo en el mínimo del potencial y lo que tendremos, evidentemente tendremos un círculo. Y para valores de la excentricidad menores que 0 estamos por debajo del mínimo de potencial y entonces no tenemos una cónica que la describa, es decir, no está permitida. Bien. Entonces, para el caso del movimiento planetario, las órbitas son elipses, es decir, nos encontramos en ¿cuál caso? Nos encontramos en este caso, son elipses cuyos ejes mayor y menor, es decir, A y B respectivamente, es el eje mayor y el eje menor, están dados por, y aquí tenemos que A es igual a alfa por 1 entre menos épsilon al cuadrado, ¿sí? Sustituyendo el valor de alfa, tendríamos que esto ocurre y que entonces A corresponde a la constante K entre el valor de la energía partido sobre 2. Y el valor de B, que sería el eje menor, sería alfa entre la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado, que sería P de teta, mu y la energía. Si se dan cuenta, tanto la ecuación 1.78 y la ecuación 1.80, pues implica que podemos calcular los semiejes de la elipse en términos de ¿quién? En términos de las energías, en términos de P de teta de la constante mu, es decir, en términos de las constantes del sistema que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, el eje mayor es función únicamente de la energía de las partículas, el eje menor está en función de las dos integrales
primeras del movimiento. Acuérdense que la integral primera de movimiento me da en teta, me da P de teta, y la otra integral primera del movimiento en R me da el valor de la energía, es decir, son las cantidades que se conservan. Las distancias absidales, es decir, R mínima y R máxima medidas desde el foco de la órbita, se encuentran a través de estas expresiones. R mínima es igual a A por 1 menos epsilon y R máxima es igual a A por 1 menos epsilon, que me daría justamente el término con un signo contrario, ¿no? Aquí me queda alfa entre 1 más epsilon y aquí me queda alfa entre 1 menos epsilon, ¿no? Muy bien, entonces, a fin de determinar el periodo del movimiento, regresamos al caso de la velocidad aerolar, y entonces pues ya tengo mi velocidad aerolar. Acuérdense que teníamos esta expresión que es la de derivada de t, que es 2 por mu entre p de teta por la diferencial de a. Y sabemos que en un periodo completo se debería barrer el área completa de la elipse, por lo que al integrar 1.83 se tendría que el periodo, ¿sí? Se tendría el área completa y se tendría de este lado el periodo. Por eso me queda tau, que sería el integral de esto, y aquí tendría el área completa. Acuérdense que 2 mu entre p de teta pues es una constante, entonces tendríamos que tau, que este sería el periodo de la elipse, ¿verdad? Sí. Y como sabemos que el área de una elipse se obtiene como el área es igual a pi por a por b, ¿sí? Esta no es la misma de arriba, esta es el área de la elipse. Entonces podemos utilizar que esta área es igual a pi por a por b. Y sustituimos a y b en términos de lo que ya habíamos calculado acá arriba. Tenemos a y tenemos b. Y entonces pues aquí simplemente sustituimos a, que esto es el término de a, aquí tengo el término para pi y aquí tengo el término para b. Al hacer el álgebra lo que obtenemos es que el periodo pues depende justamente de quién, de mu de k y del valor de la energía elevado a la menos 3 medios. ¿Sí? Asimismo tenemos que 1 menos epsilon al cuadrado sería alfa entre a, por lo que b, que es igual a alfa por la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado, es igual a alfa entre la raíz de alfa por a, y esto me queda la raíz de alfa por a, que sería el valor para b. Entonces, si sustituimos el periodo como lo que ya teníamos, que era 2 mu entre p de teta por pi por ab, y sustituyo lo que vale, bueno, dejo la a y sustituyo lo que vale b, que es la raíz de alfa por a, al meter la a que ya tenía aquí, meterla dentro de la raíz cuadrada, me queda, entra como a cuadrada, y con la a que ya estaba me queda a cúbica, y entonces puedo yo escribir que el periodo al cuadrado, entonces fíjense, me elevo al cuadrado elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, todo esto ya está al cuadrado, ¿sí? La raíz cuadrada al elevar al cuadrado se cancela y me queda alfa por a cúbica, que entonces este es el resultado de la tercera ley de Kepler, que me dice que el periodo al cuadrado va como la a, que es el lado mayor de la elipse, al cuadrado. Entonces con esto mostramos que evidentemente nuestro lagrangiano, y que el proponer un potencial de interacción entre las dos partículas de manera similar al potencial gravitacional describe completamente la tercera ley de Kepler. Muy bien, voy a concluir esta entrega. Todavía me falta desarrollar la ecuación de Kepler, pero la verdad es que, como ven, todo esto está pues no engorroso, pero sí es muchísima álgebra, ¿verdad? Sí, entonces todavía me falta presentarles la ecuación de Kepler. Hay aquí un mundo de álgebra para poder establecer una solución que tenemos por acá, y luego
tratar de observar cómo lo resolvió Kepler para llegar a una ecuación interesante. Es un mundo de álgebra, como lo pueden ver, y llegar a establecer pues la ecuación de Kepler, que sería precisamente esta ecuación que tenemos acá. Bien, entonces para no cansarlos y que puedan irlo viendo por tiempos, entonces voy a dejar aquí este video y espero que en la próxima sesión podamos concluir pues lo que resta, ¿verdad? Sí, ahí tengo algunas gráficas que les voy a presentar posteriormente para que ustedes las puedan revisar y puedan ver lo interesante que resulta pues este campo central y lo necesario, ¿verdad? Lo necesario que es desarrollar pues toda esta álgebra. Correcto, pues aquí le vamos a parar. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.